Destinado a tu amor. Capítulo 2. Hay destinos que vienen disfrazados de casualidades. Candy regresaba a la mesa con Daniel. Sus estornudos habían desaparecido casi por completo. Sin embargo, una extraña sensación recorría su cuerpo. Sentía un fuego fluir por sus venas. Le empezaba a costar mantener la estabilidad y sus párpados comenzaban a pesar. ¿Ya te sientes mejor, Candy?, preguntó Daniel al verla llegar. Se puso de pie y caballerosamente la ayudó a sentarse. Sí, un poco. Ya mi tos desapareció, pero me siento algo extraña. ¿Cómo así? ¿Qué sientes? No lo sé, es como un mareo. Yo nunca me había sentido así. Cielos, Candy, me estás preocupando. ¿Quieres que te lleve al hospital? No hace falta. Tampoco creo que sea grave. Lo mejor será que me vaya a mi habitación a descansar. ¿Estás segura? Sí, respondió con una débil pero cálida sonrisa. Trataba de mostrar seguridad. Está bien, será como tú digas. Levantó su mano derecha como señal para llamar la atención del mesero y cuando éste se acercó pidió: la cuenta, por favor, y un vaso de agua para la señorita. Una vez cancelada la cuenta, acompañó a Candy hasta su habitación y se despidió. Se quedó parado frente a la puerta un instante, miró el número de la habitación y se extrañó. Podría haber jurado que era la 2006, pero ahora ¿por qué decía 2009? Al final concluyó que solo se había confundido. Una llave no podría abrir puertas distintas, y estaba seguro que la ubicación era la misma de siempre. Restó importancia y se marchó sin percatarse que segundos antes la llave de Candy había caído en el suelo del pasillo junto a la puerta de su habitación. George se quedó en Chicago para acompañar a Amber por petición de Will. Se encontraban en el aeropuerto internacional Chicago O'Hare. Esperaban la salida del vuelo que los llevaría a Grecia. Amber recibió una extraña llamada. Dudaba en contestar. George, al ver la expresión de ella, decidió adelantarse y darle espacio para que pudiera contestar y hablar libremente. Hola, John, saludó. ¿Qué? No podía creer lo que oía. Cambiamos de opinión. Queremos que seas tú la cirujana a cargo del caso Spencer. Lo consideramos mejor y creemos que estás preparada. Vamos a darte este voto de confianza, pero debes apresurarte y volver a Ciudad del Cabo, comentó el hombre al otro lado del teléfono. Amber se quedó sin palabras. Dentro de ella se desató una guerra. No sabía qué decisión tomar. William se encontraba en la mesa que había reservado. Esa noche cenaría solo. Tomó un sorbo de la copa que encontró en la mesa cuando llegó. Tenía una nota que decía ser cortesía del hotel. Ordenó algo ligero para cenar y una vez hubo terminado pidió su cuenta. Mientras leía la factura, vio cómo los números escritos en esta se tornaban borrosos y hasta parecían moverse de un lado al otro. Apretó los párpados y negó con la cabeza buscando aclararse un poco. Sin embargo, tal acto fue inútil porque el mareo comenzaba a intensificarse. ¿Se encuentra bien, señor?, preguntó el mesero al verlo. Solo estoy algo mareado. Por favor, cobre de aquí. Le extendió una tarjeta de crédito. El empleado hizo lo que pedía y luego vio al rubio pararse del asiento con algo de dificultad. ¿Necesita algo más, señor? ¿Quizá un médico? Por ahora solo iré a mi habitación, gracias. Con pasos algo torpes e inestables, cual borracho,
Caminó hasta su habitación. Cuando estuvo frente a la puerta, entrecerró los ojos para percatarse de que se tratara del número de habitación correcta. Al asegurarse de que era la 2009, buscó torpemente en el bolsillo de su chaqueta la tarjeta que funcionaba como llave. Una vez la halló, intentó abrir, pero debido a la descoordinación de sus movimientos, esta cayó en el suelo. Cansado de todo y sintiendo como el mareo era más fuerte, se agachó para recoger la llave mientras se quejaba para sus adentros. Debido a la poca lucidez que presentaba, no se percató de aquellas 2 tarjetas azules que ahora yacían en la alfombra vino tinto del solitario pasillo. Extendió su mano y tomó una de estas. Se levantó, intentó coordinar mejor su motricidad, logró introducir la llave y finalmente la puerta cedió. Una vez dentro de la habitación, se dirigió inmediatamente hacia la cama. Todo se hallaba en penumbras, pero ni siquiera se tomó el tiempo de prender las luces. En lo único que podía pensar era en tirarse sobre el grande y cómodo colchón. Sentía que con solo un poco de descanso recuperaría su estabilidad y lucidez. Se deshizo de la ropa rápidamente como si ésta le quemara, quedando solamente con su ropa interior. Finalmente se lanzó sobre la cama. Pasaron unos minutos cuando empezó a removerse sobre la cama. Estiró deliberadamente el brazo izquierdo y entonces pudo sentir que chocaba con algo. Pensó que se trataba de una almohada, pero la sensación era diferente. Una almohada no puede ser tan cálida, pensó. Decidió explorar un poco más y se encontró con una suave y delicada piel. Dio pequeños toques con la yema de sus dedos y en un movimiento ascendente trazó un camino que lo llevó hasta el hombro de quien ahora comprendía era una mujer. Acercó su cuerpo un poco más y sus fosas nasales se llenaron de un refrescante aroma a rosas. No pudo evitar pensar en Amber y su emblemático Chanel, que siempre la acompañaba. A pesar de que el aroma que ahora lo llenaba no era del todo parecido, quiso creer que era ella, esa mujer que tanto amaba, aquella que esperaba, aquella que deseaba. Estaba completamente seguro de que se trataba de un sueño. Debido al estado en que había llegado, no podía ser de otra forma, y mucho menos cuando sabía perfectamente que Amber aún no pisaba aquella isla. Amaba tanto a aquella mujer que decidió no luchar entre la realidad y la fantasía. Él disfrutaría de ese sueño, él la amaría, aunque sabía que no la vería despertar en sus brazos. Con un toque más intencional, tomó el hombro desnudo y con un movimiento rápido hizo que se volviera, quedando ambos cuerpos frente a frente. Abrió un poco sus ojos en la oscuridad, pero solo pudo distinguir una silueta rodeada de un halo de luz blanca. Se acercó más y tomó el delicado rostro entre sus manos. Dejó escapar una sonrisa, buscó sus labios y entonces la besó. Candy se encontraba sumergida en un profundo sueño. En la tierra de los sueños hacía mucho frío, pero de repente sintió como la calidez la envolvía y eso no le resultaba para nada desagradable. La temperatura era perfecta. La calidez que la recorría ahora llegaba hasta sus labios. Esos pequeños y sutiles toques tampoco le molestaban. Pasaron segundos cuando aquellos toques dejaron de ser delicados y empezaron a ser un poco más osados. El aliento cálido de otra boca invadía la suya. ¿Acaso estaba siendo besada? ¿Quién la besaba de aquella exquisita manera? No sabía quién se había atrevido a pasar la frontera de su sueño, pero aquel hombre sin rostro tenía ese algo extraño que le hacía sentir como si lo conociera hace ya mucho tiempo. Se sentía segura acerca de él. Los besos y las caricias se fueron profundizando, pero Candy no protestó. Después de todo, era solo un sueño.
uno no muy casto que digamos. Se sintió algo avergonzada. Lo que estaba sintiendo en ese momento era totalmente nuevo para ella, pero aún así no le resultaba desagradable. Aquellas sensaciones eran sublimes. En la mansión de Leywood, Elroy se encontraba observando las fotos de su padre, esposo y amado nieto. Se encontraban puestas sobre la chimenea, enmarcadas con pequeños portarretratos de marcos dorados. Padre, esposo, pronunció mirando las fotografías de los mencionados. Desde donde estén, denle fuerzas a mi pequeño Will para que su propuesta sea exitosa, para que aquellos dos puedan finalmente convertirse en tres. Pidió y sonrió cómplice. William y Candy se encontraban envueltos en una pasión compartida, pero desconociéndose entre sí. Él invadiendo el sueño de ella y ella el de él, ajenos a la realidad que los llevó hasta allí. Se entregaron el uno al otro hasta que el cansancio los venció. La mañana de un nuevo día hacía acto de presencia en Creta. Los primeros rayos de luz se colaban por los grandes ventanales de la habitación 2006. Candy despertó poco a poco y fue abriendo sus párpados lentamente. Miró a su alrededor. Evidentemente se encontraba en su habitación. Frunció el ceño cuando sintió algo rodeando su cintura. Bajó la mirada y sus ojos se abrieron de manera abrupta cuando vio que se trataba de un brazo masculino. Su corazón comenzó a latir aceleradamente. 1000 cosas pasaron por su mente. No sabía qué estaba pasando. La verdad no recordaba mucho lo que había sucedido la noche anterior. Respiró profundo mientras se tensaba como una estatua. Decidió hacer un repaso por su mente. Entonces recordó su reacción alérgica al postre, luego su mareo, su ida al baño, su regreso a la mesa con Daniel y finalmente su retorno a la habitación en compañía de él. Se sorprendió aún más cuando se vio incapaz de recordar a partir de ese punto. Se llenó de un miedo terrible al pensar que pudo haber pasado entre ellos. Un hombre que apenas y conocía, un hombre que se aprovechó de su estado la noche anterior. Lágrimas empezaron a inundar sus verdes esmeraldas. No sabía si salir corriendo o darse la vuelta y enfrentarlo. Con la rabia llenándola, decidió por la última opción. Así que bruscamente se volteó, pero lo que pasó no lo vio venir. Aquel hombre la abrazó y la atrajo hacia él, dejando que su cara quedara enterrada entre su cuello y su pecho. Aquello fue tan rápido que no pudo ver su cara. Estaba decidida a apartarse inmediatamente de él cuando lo escuchó decir: «Buenos días, mi amor. ¿A qué hora llegaste anoche?», preguntó con voz ronca. Sus ojos se encontraban cerrados aún. «¿Por qué la voz de Daniel suena tan diferente?», pensó ella. «De seguro debe ser porque apenas está despertando», concluyó. ¿A qué te refieres? Llegamos juntos, ¿no lo recuerdas?». Las lágrimas seguían bajando. ¿Juntos?, preguntó Will extrañado mientras comenzaba a abrir sus ojos. Cuando los abrió por completo, paseó su mirada por el lugar sin dejar de abrazarla. Le impresionó ver que aquella no era su habitación. Un incómodo silencio se instaló. Entonces ambos comenzaron a separarse lentamente. Cuando la distancia fue suficiente, él bajó su mirada y ella levantó la suya. Verde y azul se encontraron y luego... Fue el grito que salió de la boca de Candy. Aquel hombre no era quien ella creía. Ambos se levantaron rápidamente, quedando sentados en la cama. Ella solo veía el pálido y sorprendido rostro de aquel rubio hombre. Fue en ese instante
cuando lo reconoció. Él, sí, era él, el hombre del anillo, con el que había tropezado hace días atrás. ¿Qué haces tú aquí?, habló William casi en un susurro cuando pudo salir del shock. Él la reconoció inmediatamente. Poseía una excelente memoria visual y, a decir verdad, aquella verde mirada no podía ser olvidada tan fácilmente. Ella no pudo responder a eso. Pero, ¿qué iba a responder? Aquí el único intruso era él. Esa era su habitación. Sin pronunciar palabra alguna, siguió la mirada de aquel hombre. Bajaba de sus ojos a su cuello y finalmente a su pecho, donde se detuvo unos segundos. Vio cómo volteó su rostro rápidamente mirando a otro punto de la habitación. Aquello le hizo caer en cuenta que estaba desnuda. Lo único que la cubría eran unas delgadas sábanas blancas. Sintiéndose expuesta, se enrolló más con ellas, se levantó rápidamente y corrió deprisa hacia el baño, cerrando la puerta tras sí. Will miró atónito aquella escena. Se sobresaltó al escuchar el ruido estrepitoso de la puerta del baño al cerrarse. Se levantó de la cama, buscó rápidamente su ropa que se hallaba tirada en el alfombrado suelo y empezó a vestirse rápidamente. Una vez puesta casi todas sus prendas, a excepción de la chaqueta de su traje, se dirigió a la puerta del baño. Golpeó 2 veces con sus nudillos la hoja de madera. «Oiga, señorita, ¿se encuentra bien?». Sabía que esa era una pregunta tonta, pero no sabía qué más decir. Seguramente esa pobre y asustada chica se encontraba muerta de la angustia, y no era para menos. Despertar con un desconocido no debía ser nada agradable, y más cuando ese desconocido invadió su habitación. Ni él sabía exactamente cómo llegó hasta ahí, y eso lo estaba preocupando demasiado. Candy tenía recostada su espalda en la puerta. Sus manos estaban juntas una sobre la otra en su pecho. Había estado en esa misma posición desde que entró al baño. Lágrimas caían como un río en pendiente. Estaba completamente aterrorizada. No sabía qué pasaba. Deseaba que todo aquello fuera una pesadilla. Los toques en la puerta la alertaron y luego escuchó la pregunta de aquel hombre. Su voz sonaba bastante preocupada. Supo entonces que debía enfrentarlo. Debía hablar con él de lo sucedido, pero no podía hacerlo así, en ese estado, sin estar vestida. Se tranquilizó un poco, secó sus lágrimas y respiró profundo. «Le agradecería, por favor, que me pase mi ropa», dijo por fin. El rubio echó un vistazo y pudo ver que las prendas de la chica yacían en el suelo al igual que las de él hace un rato. Entonces se dirigió a recogerlas. Tocó la puerta nuevamente para entregárselas. Vio la hoja de madera entreabrirse un poco y entendió el mensaje. Por el estrecho espacio le pasó sus prendas. Minutos después, Candy salió del baño completamente vestida y con un semblante más tranquilo. Dio pasos lentos y vacilantes. Pudo notar al rubio sentado en el pequeño recibidor de la habitación. Mostraba una evidente preocupación. Posaba sus codos sobre las rodillas y se tronaba las articulaciones de los dedos ansiosamente. Al verla se puso de pie rápidamente y con un ademán la invitó a sentarse. Ella sintió como respuesta y se dirigió hacia donde se encontraba él. Tomó asiento en el sofá y vio cómo el hombre imitaba su acción. El silencio era incómodo y pesado. Ella no sabía qué decir. Tenía tantas preguntas, pero de repente ya no las tenía. Todas desaparecieron cuando lo tuvo nuevamente frente a ella. Algo tenía ese hombre que la paralizaba, hacía que su corazón palpitara a un ritmo desconocido.
No lograba articular una simple oración. Tenía la mirada fija en sus manos intranquilas que se unían sobre sus piernas, entrelazando sus dedos como quien se dispone a hacer una plegaria. Salió de sus propios pensamientos cuando aquel silencio dejó la escena. Él habló. Imagino que debe estar confundida como yo, pero me alegra ver que ya se ha tranquilizado un poco. Vio cómo ella levantaba su mirada y ponía atención, y ponía su atención en él. Debo disculparme por haber irrumpido en su habitación, pero créame, sinceramente no sé cómo fue que llegué aquí. No me sentía muy bien anoche. Sin embargo, estoy completamente seguro que yo abrí la puerta con la llave que me proporcionó el hotel y confirmé en la inscripción de la puerta que se trataba de la habitación 2009. ¿2009? Preguntó ella confundida. Disculpe usted, pero esta es la habitación 2006. No dudo que así sea, porque evidentemente mis cosas no están aquí y esta habitación es diferente e incluso más pequeña que la mía, pero estoy completamente seguro que leí 2009 antes de entrar. Acaba de usted decirme que no se sentía muy bien anoche. Quizás se confundió. Eso no puede ser. O quizás sí. Yo no sé ni qué pensar, espetó él, cansado de la situación. Bien, usted dice que su habitación es la 2009 y que leyó ese número en la placa de esta habitación y que además pudo abrir la puerta con su llave sin ningún problema. Mientras tanto, yo digo que esta es la habitación 2006 y que evidentemente usé mi llave sin obstáculo alguno. Eso quiere decir que dos llaves diferentes abrieron una misma puerta, argumentó, y vio cómo el rubio asentía a cada cosa que ella decía. Sí, creo que esa debe ser la razón. Es lo más lógico. Es lo único que puede explicar esta situación. Entonces, si lo que acabamos de concluir es cierto, la responsabilidad recae sobre el hotel, ¿no cree? Así es. Ellos son quienes nos entregan las llaves. Seguramente nos entregaron la misma copia a ambos. Es lo más probable, pero para confirmar que todo esto que decimos es cierto, creo que lo mejor será contactar al gerente del hotel. Tienes razón, llamaré enseguida para que venga. William se levantó rápidamente y con su andar elegante se dirigió hacia donde se encontraba el teléfono. Lo tomó y marcó el número de la recepción. Señorita, habla William Andrew. Quisiera ver al gerente inmediatamente. Se ha presentado una situación que requiere su presencia. Está bien. Sí, lo esperaré aquí. Colgó y vio la cara expectante de la rubia. Le comunicó que el gerente estaría ahí en unos minutos. Candy solo asintió y por alguna razón eso le dio un poco de alivio. Minutos después llamaron a la puerta y Will se apresuró a abrir. El gerente llegó en compañía de dos hombres que portaban trajes oscuros. Pasen, por favor, les invitó. Una vez dentro, los hombres se extrañaron al ver a aquella chica. Hasta donde ellos sabían, el joven Andrew aún no se casaba y su novia lucía muy diferente a la mujer que tenían enfrente. Candy se sintió incómoda por las miradas desaprobatorias. Podía adivinar qué estaban pensando, pero sería paciente y esperaría a que William les explicara. Tomaron asiento y él iba a empezar a hablar cuando se vio interrumpido por el gerente. Joven Andrew, cuénteme qué ha ocurrido. ¿Acaso alguien vino a importunarlo? Lanzó una mirada acusadora a la rubia. No,
Nadie me ha importunado. Soy yo quien ha incomodado a la señorita aquí presente. Los hombres se miraron confundidos y dejaron que él continuara. Ha ocurrido una situación incómoda tanto para la dama como para mí. Resulta que William se tomó su tiempo para explicar con detalles la desagradable situación y vio cómo los hombres se tensaron y se mostraban más confundidos que en un principio. Lamento mucho lo que les ha ocurrido, pero nunca se había presentado algo parecido desde que este hotel fue fundado. No vaya a pensar que no creemos en sus palabras, pero será mejor corroborar lo que ustedes dicen. ¿Me podrían por favor dar las llaves de cada uno? Los rubios se miraron y se dispusieron a buscarlas por habitación. Apareció la primera sobre la mesa de noche. Tenía el número 2006 grabado en letras plateadas. Faltaba una más, pero ¿por qué no aparecía? Buscaron y buscaron, pero no pudieron hallarla. Bien, no se preocupen, dijo el hombre al ver a los rubios angustiados. Ya aparecerá. Por ahora corroboremos algo más. Se dirigió hacia la puerta principal y salió al pasillo junto con los demás hombres. Candy y William le siguieron. Una vez afuera, se dispuso a ver el número inscrito en la placa de la puerta. 2009, leyó claramente. No puede ser. Candy se asombró. ¿Cómo podía ser posible? William también se asombró, pero al mismo tiempo se sintió alivio al confirmar que no estaba loco. Señor, habló uno de los hombres de seguridad, llamando la atención de todos. La habitación de enfrente también es 2009. Todos dirigieron sus miradas hacia la puerta vecina y evidentemente ahí estaba 2009. No entiendo qué pasa aquí, comentó el gerente mostrando gran preocupación. ¡La otra llave!, gritó Candy al ver la tarjeta azul tirada en el suelo. Esta vez todos dirigieron sus miradas a la rubia, quien se disponía a recogerla. La revisó y ésta tenía grabado el número 2009. Bien, tenemos las dos llaves y hay 2 habitaciones con el mismo número. Probemos las tarjetas en ambas puertas, propuso el rubio. Todos estuvieron de acuerdo y se dispusieron a ello. La llave 2006 abrió sin problema la puerta de la habitación que acababan de abandonar, y la llave 2009 falló. Hicieron lo mismo con la puerta de la habitación de enfrente y esta vez falló la llave 2006. Todo estaba claro. El problema estaba en el número de la puerta de la habitación donde sucedieron los hechos. Los hombres de seguridad empezaron a revisar detalladamente la placa, que era básicamente números hechos de un metal plateado, dispuestos sobre un fino recuadro de madera del mismo color de la puerta. Se asombraron al notar que el número 9 no estaba completamente fijo, sino que se mecía girando sobre su propio eje, como si de las agujas de un reloj se tratase. Si lo giraban a la izquierda era 6, pero si lo hacían hacia la derecha era 9. Ahí estaba el problema. Señorita joven William, lo siento mucho. Desconocíamos este error en la placa. De verdad lo siento, dijo el gerente con vergüenza. Sabía que ese hecho afectaría la reputación del hotel y del personal que ahí trabajaba. Candy pudo percibir el miedo y la vergüenza en la voz del hombre. Se sintió mal por él. No sabía quién era William exactamente, pero estaba segura que era alguien con mucho poder. Lo podía notar por el respeto y la atención que le brindaban todos. Quiso tranquilizar un poco al gerente y entonces dijo: no se preocupe, solo ha sido un error humano. El hecho de que resolvimos el enigma
del número de la habitación no aclara la situación entre nosotros dos. Miró a Will y continuó. Estoy segura de que hubo un error con las llaves, porque aunque el número de la puerta era incorrecto, si hubiésemos tenido las llaves correctas, esto no hubiera sucedido. La señorita tiene razón. Todavía no sabemos con exactitud qué fue lo que realmente pasó, comentó William. ¿Qué les parece si revisamos las cámaras de seguridad? Creo que eso podría aclarar todo. Solo hay que ver las grabaciones de ayer, propuso el gerente. Candy y William se miraron. Sus rostros expresaban asombro. ¿Por qué no pensamos en eso desde el principio?, se decían con las miradas. Minutos después estaban en una habitación llena de pantallas que mostraban en vivo y en directo todo lo que pasaba en distintos lugares del hotel. Era algo así como el cuarto de vigilancia. Pidieron al encargado que les mostrara las grabaciones de la noche anterior y así lo hizo. Está de más decir que lo que vieron los dejó sorprendidos. Ellos habían sido víctimas de las circunstancias, de los errores propios y ajenos, de lo que sea que los llevó hasta allí. ¿Qué era aquello? ¿Un cruel destino o una desafortunada casualidad? Estoy buscándola, pero ha pasado mucho tiempo y no es fácil. Normalmente toda esa información es confidencial. Es difícil rastrearla. Hablaba una religiosa. Lamento solicitar algo tan difícil. ¿Por qué lo lamentas? Estoy aquí para ayudarte, Terry. Tú has ayudado a nuestro orfanato todos estos años. No es cierto, respondió Terrence con modestia mientras detenía con su pie derecho un balón que rodó hasta ellos. Alzó la mirada y vio a unos pequeños niños que levantaban sus bracitos y daban saltitos pidiendo que por favor les pasara el balón. Contácteme si encuentra algo. Vendré dentro de poco, dijo regresando su mirada a la monja. Por supuesto que sí, Terry. Ella sonrió. Muchas gracias, hermana María. Se dirigió deprisa hacia donde se encontraban los niños. Así que la quieren, ¿eh? Vengan, traten de quitármela, decía a los niños mientras empezaba a jugar con ellos. Lo siento mucho, William. Ella se fue. De verdad, lo siento. Habló George al teléfono, apenado de dar aquella noticia. William no pudo pronunciar palabra. Colgó el teléfono. No sabía qué había hecho mal para merecer todo lo que había vivido en las últimas horas. Su teléfono volvió a sonar. Esta vez era un mensaje de Amber. Dio clic sobre la notificación y empezó a escuchar la nota de voz. Will, lo siento mucho. Tengo cierta idea de lo que estabas preparando para mí. No es difícil imaginarlo. Pensé en cómo sería ese momento para mí. Tengo una idea muy clara de él. Regresaré a África. Las lágrimas me brotan al saber que con ello he roto tu corazón. Pero si te soy sincera, realmente me sentí muy mal al no haber obtenido la oportunidad de hacer esa cirugía. Eso por lo que tanto me esforcé. Déjame intentar por última vez. No quiero casarme contigo con esa sensación de derrota. Ten la confianza de que volveré después de dar lo mejor de mí en eso que tanto he soñado. Lo siento. Te amo. William dejó caer el brazo que sostenía su teléfono. Sus ojos se cristalizaron. Su rostro podía reflejar la decepción tan profunda que aquello le dejaba. Miró a su alrededor y vio con tristeza cómo aquel lugar que había preparado para ella se convertía en una pintura llena de soledad. Pidió que recogieran todo y abandonó aquel lugar. Tomó su camino de regreso al cuarto de vigilancia. Cuando estuvo allí, se detuvo un momento
y miró desde la distancia a aquella rubia mujer llena de incertidumbre, llena de miedos. Candy notó cuando el hombre pasó el umbral de la puerta, pero la expresión que traía en su rostro era fría. No era el mismo hombre amable de hace rato. Lo vio acercarse a ella. Señorita, estoy realmente apenado con todo lo que pasó. Siento mucho que haya tenido que vivir todo esto. Dígame cómo puedo compensar el mal rato que ha tenido que pasar. Solo pídame cualquier cosa y yo lo haré por usted. Ya no estaré mucho tiempo en Creta. Partiré mañana a primera hora y no me gustaría irme sin antes haberme disculpado correctamente con usted. Miró al gerente y demás trabajadores con evidente molestia. No se preocupe, usted no es culpable de nada. Nosotros solo cometimos el inocente error de toparnos en el lugar incorrecto y en el momento incorrecto. No se puede hacer nada para cambiar lo que pasó. Por favor, no tome represalias contra estos hombres. Ellos tampoco tienen la culpa. Eso es lo único que le pediré que haga por mí. William no podía creer la negación de aquella mujer. A pesar de haber experimentado tan desagradable situación, aún se daba el tiempo de pensar en el bienestar de los demás. Ambos se despidieron de los hombres y se retiraron del lugar. Caminaron juntos en silencio hasta sus habitaciones y una vez allí se dieron una cordial despedida. Entonces, esta es nuestra despedida. Señorita, ahora que lo pienso, aún no sé su nombre. Preguntó con curiosidad. Candice White. Es un placer, yo soy William Andrew, dijo ella y él la miró extrañado. Lo escuché decir su nombre cuando llamó a la recepción, aclaró. Ah, cierto, recordó. Bueno, es un placer conocerla, Candice, aunque lamento las circunstancias. El placer es mío, no se preocupe más por eso, ninguno tiene la culpa. Imagino que a usted le queda más tiempo aquí en Creta. Sí, asistiré a una exposición de arte que habrá esta noche aquí en el hotel. Me quedaré un día más y partiré pasado mañana. ¿Habrá una exposición aquí? Ha de ser muy interesante. ¿Le gusta el arte?, preguntó ella al ver el interés en él. Digamos que admiro el arte en todas sus formas, pero no me dedico a ninguno en particular. ¿Y usted? Yo soy licenciada en artes plásticas. Acabé mi pregrado hace poco. Vaya, qué sorpresa. Estoy frente a un artista. Candy rió con espontaneidad y modestia. Él se quedó admirado de aquella sincera sonrisa. Esa chica parecía brillar cuando sonreía. Salió de su fascinación cuando sintió el incómodo silencio. Aclaró su garganta y entonces expresó. Candice, espero que pueda disfrutar de lo que resta de su viaje y que todo resulte bien para usted. Le regaló otra sonrisa. Muchas gracias. Le deseo buen viaje. Fue así como ambos rubios se despidieron, seguros de que lo más probable era que sus caminos no se volverían a cruzar. Continuará.